Desde los albores de la historia sagrada, mucho antes de que existiera el Templo de Jerusalén, antes de que las tablas de Moisés tocaran la roca ardiente del Sinaí, ya se hablaba de un principio misterioso y poderoso, el diezmo. ¿Dónde viene esta práctica? ¿Por qué uno de los actos más discutidos en la religión moderna tiene raíces tan profundas, tan antiguas, que incluso precede a la ley de Moisés? Génesis 14, 18, 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Sí, el padre de la fe, Abraham, dio el diezmo mucho antes de que existiera una iglesia o un sistema religioso organizado. No por obligación, sino como un acto voluntario, sagrado, de reverencia. Fuera de la Biblia, historiadores como Flavio Josefo y documentos del antiguo Medio Oriente revelan que las culturas alrededor de Israel, babilonios, egipcios, asirios, también practicaban la entrega de un 10%, como un tributo a los dioses o al rey. Era un símbolo de lealtad, de adoración, de honor. Pero aquí hay una diferencia crucial. En la Biblia, el diezmo no se da para alimentar el ego de un rey humano, sino como un acto de fe hacia el Dios creador. El diezmo fue desde el principio un símbolo de alianza, un recordatorio de que lo que poseemos no es realmente nuestro, sino un préstamo divino. Pero esto apenas es el principio, porque lo que vino después cambiaría la relación entre el pueblo y su Dios para siempre. El diezmo se convierte en ley, el contrato divino con Israel, después de generaciones. Cuando Abraham ya era una leyenda entre los suyos, el pueblo de Israel clamaba en esclavitud desde las entrañas de Egipto. Y fue allí, en medio del fuego del desierto, en la cima del monte Sinaí, donde Dios entregó no solo mandamientos, sino un sistema completo, un modelo espiritual, social y económico que incluía el diezmo como pilar fundamental. Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenece a Jehová, es cosa dedicada a Jehová. El diezmo ya no era solo un acto de gratitud, ahora era parte del pacto, una estructura establecida por Dios mismo para sostener al pueblo, a los levitas, al templo y al culto. Números 18:21. A los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel por herencia, por su ministerio. ¿Quiénes eran? ¿Los levitas? Una de las 12 tribus de Israel, apartada exclusivamente para servir en el tabernáculo, el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Pero los levitas no recibieron tierra como herencia. Su herencia era Dios mismo. Entonces, el diezmo cumplió una función práctica y espiritual. Mantenía el culto, sostenía el templo, ayudaba a las viudas, huérfanos y extranjeros, y mantenía viva la conexión entre Dios y su pueblo. Fuera de la Biblia, documentos arqueológicos como los textos de Mari y los códigos de leyes asirios confirman que en muchas civilizaciones antiguas los sacerdotes eran sostenidos por el pueblo, pero solo en Israel el diezmo era también un acto de adoración y no solo de obligación civil. Y aquí viene lo más poderoso. Deuteronomio 14, 22, 23. Cada año apartaré el diezmo de todo el producto de tu campo, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días de tu vida. El diezmo enseñaba reverencia. Era un recordatorio constante de quién era la fuente, de que todo lo que tenemos es prestado por el cielo. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a romperse. La corrupción, la avaricia y la hipocresía comenzaron a contaminar el corazón del pueblo, y el diezmo
que era un acto santo, se volvió motivo de juicio, y esa parte de la historia está por comenzar, el diezmo corrompido. Cuando Dios levanta la voz, el pueblo había sido bendecido. Recibieron tierra, cosechas, victorias, pero con el tiempo el corazón se endureció. Lo que era adoración se volvió rutina, y lo que era reverencia se convirtió en negligencia. Y entonces Dios habló. Malaquías 3:8-9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estas no son palabras suaves. Son un llamado urgente. Dios no hablaba solo de dinero. Hablaba de fidelidad. Hablaba de honor. Hablaba del corazón. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Este es uno de los pocos momentos en toda la Biblia donde Dios dice, pruébame, no por capricho, sino porque sabía que el diezmo era un termómetro espiritual, un reflejo de si el pueblo confiaba más en sus bolsillos o en su Dios. Dato fuera de la Biblia. En los tiempos post-exílicos, los judíos que regresaron de Babilonia se encontraron en pobreza, enfrentando la reconstrucción. Muchos dejaron de diezmar, no por maldad, sino por miedo. Pero el profeta Malaquías reveló la raíz: falta de fe. ¿No sucede lo mismo hoy? ¿No hemos cambiado la confianza en Dios por la lógica de la autosuficiencia? Pero Dios, aún con dolor, nunca cerró la puerta. Su mensaje en Malaquías no fue solo de corrección, fue una invitación al arrepentimiento, a la restauración, al reencuentro. Y aquí llegamos al umbral del Nuevo Testamento, donde todo iba a cambiar otra vez. Jesús y el diezmo, la era de la gracia y el corazón expuesto. El Mesías había llegado. Jesús caminaba entre los hombres, y con su sola presencia, todo lo que parecía intocable fue cuestionado. No vino a abolir la ley, sino a revelarla en su plenitud. Y en medio de su enseñanza, Jesús mencionó el diezmo, pero no como lo hacían los fariseos, sino con una verdad que cortaba el alma. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús no condenó el diezmo, lo afirmó, pero lo subordina a algo mucho más profundo: el corazón detrás de la acción. Porque puedes dar y aún así estar vacío. Puedes cumplir con la ley y tener el alma muerta. Jesús enseñó que el verdadero dar nacimiento del amor, no de la costumbre, del gozo, no de la obligación, de la generosidad, no del temor. Marcos 12:43-44. Verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ese fue el nuevo enfoque. Jesús no enseñó un porcentaje, enseñó una actitud. No pidió cantidad, pidió entrega, fuera de la Biblia. Los primeros cristianos, según hechos y cartas de los padres de la Iglesia como Clemente o Ignacio de Antioquía, no solo diezmaban, lo daban todo en común. Vivían una economía del reino, basada en compartir, en sostener al débil, en no tener entre ellos necesidad alguna. Hechos 4:34-35. No había entre ellos ningún necesitado.
Todo lo repartían según la necesidad de cada uno. El diezmo fue solo el punto de partida. Jesús apuntó al corazón, a la motivación, al sacrificio, y con la cruz selló un nuevo pacto. Uno en el que el oro no compra bendición, sino donde el corazón sincero es la mayor ofrenda. Pero hay una última verdad, una revelación que aún muchos no entienden. Hoy ya no hay un templo en Jerusalén, ya no hay levitas ni sacrificios de animales, pero el corazón del hombre sigue igual, siempre ante la elección entre retener o soltar, entre confiar o temer. Muchos preguntan, ¿debo diezmar en el Nuevo Testamento? ¿Es una ley o es opcional? Y la respuesta no está en una fórmula, está en una pregunta más profunda. ¿A quién pertenece tu corazón? De Corintios 9:7. Cada uno dé como propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo no fijó porcentajes. Pablo fijó intenciones. El enfoque ya no es un número, es una cultura de generosidad radical, de dar no solo dinero, sino tiempo, amor, recursos, compasión. Dato fuera de la Biblia, estudios modernos confirman que las personas más generosas tienden a tener mayor bienestar emocional. Dar no solo cambia al otro, te transforma a ti. El diezmo fue semilla, la generosidad es el fruto, y en cada decisión que das, estás dejando una huella eterna. Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si esta historia tocó tu alma, si aprendiste algo que nunca habías visto así, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana revelamos verdades ocultas, realidades eternas y mensajes que pocos se atreven a contar. Y si quieres apoyar este canal, comparte este video. Quizás alguien, justo ahora, necesita esta luz. Déjanos en los comentarios, ¿qué piensas tú del diezmo hoy? ¿Obligación o devoción?